Pasamos a faringe. Muy bien. Hablemos de faringe. Aquí está la faringe, ¿correcto? La faringe es un órgano tubular. Ya terminamos fosas nasales y vamos atrás. Detrás de la coana ya está la faringe, comienza la faringe. La faringe es un órgano tubular, ¿correcto? Un músculo fibroso que comienza detrás de las fosas nasales. Está debajo de la base del cráneo, ¿correcto? Cara inferior de la base del cráneo y va a bajar por detrás de las fosas nasales, por detrás de la cavidad oral, por detrás de la laringe, y va a terminar justo al mismo nivel donde termina la laringe, ¿correcto? Coincide con el término de la laringe. Acá estaba la laringe, la vimos el cuello, aquí está la laringe, y donde termina la laringe comienza la tráquea. Justo a ese mismo nivel también termina la faringe. Y comienza el esófago. ¿Correcto? Entonces, laringe delante de faringe. Debajo de laringe comienza la tráquea. Y debajo de faringe comienza el esófago. Esófago está detrás de la tráquea. La tráquea está delante del esófago. ¿Y a la altura de qué vértebra ocurre este suceso? A la altura de la vértebra C6. A la altura de la sexta vértebra cervical. Esta vértebra es famosa en cuello. ¿Ok? A la altura de la sexta vértebra cervical termina la laringe y comienza la tráquea. Y a esa misma altura, coincidentemente, termina la faringe y comienza el esófago. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Precisamente, como he puesto ahí, en la entrada del esófago, el inicio del esófago está marcado por un esfínter muscular. La entrada del esófago está señalada por un esfínter muscular, que se llama, como he puesto ahí, el esfínter esofágico superior. Pero esto está formado por un músculo, al cual se le llama el músculo cricofaríngeo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces miren, la faringe entonces tiene porciones, una porción que está detrás de la fosa nasal, una porción que está detrás de la cavidad oral y una porción que está detrás de la laringe. Por esa razón, entonces se divide a la faringe en tres regiones. La región superior de la faringe que está detrás de la fosa nasal se llama nasofaringe o rinofaringe. O también tiene un nombre que les voy a dar acá, tiene un nombrecito que se usa bastante en el aspecto clínico, también se le denomina el cabum faríngeo. ¿Ya? En aspecto clínico, en términos clínicos, el cabum faríngeo no es otra cosa que la nasofaringe o rinofaringe. ¿Ok? Perfecto, simple. Nasofaringe, rinofaringe o cabum faríngeo es la porción de la faringe que está detrás de las fosas nasales. Detrás de las coanas, para ser preciso. Muy bien. La porción de la faringe que está detrás de la boca se llama orofaringe. O buco de bucal, de boca, bucofaringe. ¿Correcto? Les voy adelantando. El orificio posterior, la abertura posterior de la boca, se denomina istmo de las fauces. El istmo de las fauces. ¿Estamos de acuerdo? Así como la abertura posterior de las fosas nasales se llama coana, el orificio, la abertura posterior de la boca se llama istmo de las fauces. ¿Correcto? Muy sencillo. Perfecto. ¿Ya? Y por último, la porción de la faringe que está detrás de la laringe, se llama laringofaringe. Es la porción de la faringe que está detrás de la laringe. Laringofaringe. O también le llaman hipofaringe.
hipofaringe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Precisamente también cabe mencionar que aquí hay una abertura que señala la entrada a la laringe, y la vimos en la clase de cuello, una entrada que señala, una abertura, ¿no? Una abertura que señala la entrada a la laringe, y eso se llama el aditus laringeo. Aditus laringeo. Aditus significa entrada, en latín. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Y finalmente termina el nivel de C6. Perfecto. Esa es la faringe en conjunto, digamos. Naso, oro y laringofaringe. Perfecto. Muy bien. Hace un límite, pues, bastante interesante. Eso se ve bastante bien en las resonancias magnéticas. Veamos los límites. El límite superior de la faringe, pues ya les he dicho, si la faringe está debajo de la base del cráneo, el límite superior lo forma la base del cráneo. ¿Qué hueso? Específicamente el cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides, ¿ok? ¿Se entiende? El cuerpo del esfenoides está formando el techo, la pared superior de la faringe. La pared inferior, el límite inferior, viene a ser, les dije, el músculo cricofaringeo. El músculo cricofaringeo, perdón, estaba señalado, el cricofaringeo que es el esfínter esofágico superior, ¿correcto? El límite posterior, miren todos los huesos que forman el límite posterior, que están por detrás de la faringe. ¿Qué huesos son? Empezamos aquí arriba, esto lo vimos en base de cráneo, esto es parte del hueso occipital. Esta porción del hueso occipital que se encuentra delante del agujero magno, ¿se acuerdan? Del agujero magno, del agujero occipital. Yo lo dije, está en mi clase de base de cráneo, ¿ok? Esta porción del hueso occipital que está delante del agujero magno, esto se llama la apófisis o el proceso basilar, con B grande, apófisis o proceso basilar del occipital. Luego, debajo de él, ya aparece aquí la primera vértebra cervical, el atlas. Luego la segunda vértebra cervical, el axis, y así sucesivamente, C3, C4, C5 y hasta C6. Es decir, los huesos que forman la pared posterior de la faringe son desde la apófisis basilar del occipital y las 6 primeras vértebras cervicales. Por último, el límite anterior de la faringe lo constituye pues las aberturas de las regiones que están adelante. Por delante de la nasofaringe está la coana, por delante de la orofaringe está el istmo de las fauces, que es la abertura posterior de la boca, y por delante de la laringofaringe está el aditus, la entrada a la laringe, ¿no? Y la cara posterior de la laringe. Muy bien, perfecto. Hablando un poquito de más nasofaringe propiamente, hablemos propiamente de nasofaringe, ¿ok? Exclusivamente nasofaringe. Sus límites: arriba, el cuerpo del esfenoides. Abajo, el límite inferior, estaría el paladar blando. Ven acá. Aquí se ve el paladar duro, que lo vimos hace un rato, el paladar duro, que lo forma la apófisis palatina del maxilar con la lámina horizontal del palatino. Eso forma en el paladar duro. Y atrás vemos acá el paladar blando. El paladar blando. El paladar blando toma el nombre también clásico, tiene un nombre clásico. Este paladar blando tiene un nombre clásico. Velo del paladar. Velo del paladar. Es el paladar blando. ¿Correcto? Paladar blando. Velo del paladar. El paladar músculo fibroso. Simple. ¿Ok? Entonces, ahí está. Velo del paladar. Perfecto. Ese es el paladar blando. Entonces, ahí está, por delante la coana, el orificio posterior de la fosa nasal, y por detrás el proceso basilar del occipital y la vértebra C1 especialmente. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar en la nasofaringe? Lo primero que vamos a observar en la pared lateral de la nasofaringe es una abertura bastante visible, bastante notoria, incluso en las prácticas anatómicas se ve muy bien, un orificio. Esta abertura, este orificio es el orificio tubárico, así se llama, el orificio tubárico, que corresponde a la desembocadura de la
clásicamente llamada tuba auditiva. La tuba auditiva o conocida como la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, tuba auditiva o tuba faringotimpánica, también le he puesto ahí, es verdad, también se llama así. La tuba faringotimpánica, tuba auditiva, creo que más normal. Tuba auditiva o trompa de Eustaquio. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, es el orificio de desembocadura. Es decir, la trompa o la tuba auditiva o tuba faringotimpánica o trompa de Eustaquio es un conducto que comunica, como vemos acá, la nasofaringe con el oído medio, que vamos a ver más adelante, con la región del oído medio. ¿Ok? Y tiene como función igualar, o vamos a decir así, equilibrar la presión del oído medio con la presión atmosférica. ¿No ven que por acá, a través de las fosas nasales y a través de la nasofaringe está circulando aire? ¿Aire que viene de dónde? Aire que viene del exterior, pues, ¿no? Aire que viene, es decir, presión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el aire que ingresa por las fosas nasales hacia la nasofaringe es un aire que se encuentra a presión atmosférica. Entonces, los sonidos constantes que escucha una persona, especialmente los que andan con audífonos, ¿correcto? Los sonidos constantes que impactan sobre la membrana timpánica, sobre el tímpano, elevan la presión del oído medio. Elevan la presión del oído medio. Y el oído medio se eleva superior, necesita liberar, necesita, vamos a decir así, desfogar presión. Y lo hace a través de la trompa de Eustaquio. ¿Hacia dónde? Hacia la nasofaringe, que se encuentra a presión atmosférica. Entonces lo que hace la trompa de Eustaquio es equilibrar, igualar las presiones del oído medio con la presión atmosférica. Eso es lo que hace. ¿Ok? Muy bien. Y por eso no hay que olvidar, pues, que la trompa de Eustaquio comunica el oído medio con la nasofaringe. ¿Ok? Pero también cabe mencionar que esta comunicación normal que existe entre la nasofaringe con el oído medio podría ser también, o suele ser también, una puerta de entrada de gérmenes de la faringe hacia el oído medio. En efecto, sobre todo en los niños donde la trompa de Eustaquio es más corta y es más horizontal. En el adulto se levanta más, en el adulto la trompa es más larga y es más vertical. En cambio, en el niño la trompa es más cortita y es más horizontal. Entonces, es una puerta de entrada más fácil para los gérmenes. Por eso los niños que sufren de procesos faringios, faringoamigdalitis, por ejemplo, los gérmenes de la faringe fácilmente pueden pasar hacia el orificio tubárico y meterse al oído medio. Por eso que la complicación relativamente frecuente de las faringoamigdalitis es la infección del oído, es la otitis media, ¿no? Muy bien, entonces fundamental. Entonces aquí está el famoso orificio de la trompa de Eustaquio, ¿ok? Que se conoce en anatomía como el orificio tubárico. Alrededor de este orificio hay un relieve en forma de una herradura. Eso se conoce como el rodete tubárico, que es formado por la porción cartilaginosa de la trompa. Es un relieve que se forma por la porción cartilaginosa de la trompa. Muy bien, detrás de este rodete tubárico hay una fosita. Esta es la clásicamente llamada la fosa de Rosenmüller, así le llamaban. La fosa de Rosenmüller, que ahora le decimos simplemente el receso faríngeo. El receso faríngeo, o yo le llamo el receso retrotubárico. Pues está detrás del rodete tubárico, ¿no? Receso retrotubárico o receso faríngeo, o clásicamente llamada la fosa de Rosenmüller. ¿Ok? Esta fosa de Rosenmüller, tiene gran cantidad de nódulos linfáticos, tiene una gran cantidad de tejido linfático asociado a mucosa, ¿no? Ustedes deben conocer el MALT, siglas en inglés que significa tejido linfoide linfático asociado a mucosa, ¿no? Vamos a encontrar acá tejido linfático asociado a mucosa. Y esto forma las amígdalas o tonsilas. Miren, amígdalas también se conocen como tonsilas,
En este caso, las amígdalas tubáricas. Acá las vamos a encontrar. Las amígdalas tubáricas o de Gerlach, correcto, Gerlach se dice. Las amígdalas tubáricas de Gerlach son las amígdalas que se encuentran sobre la fosa de Rosenmüller. Y en el techo de la nasofaringe también vemos tejido linfoide. Tejido linfoide, esas son las amígdalas faringeas. Las amígdalas faringeas, o clásicamente conocidas como las tonsilas de Luschka. Las amígdalas de Luschka, tonsilas de Luschka, ahora le decimos simplemente amígdalas faringeas, ¿estamos de acuerdo? Se encuentran en el techo de la nasofaringe. Entonces, nótese que en la nasofaringe, detrás de las coanas, vamos a tener dos estructuras llenas de tejido linfoide. Las amígdalas faringeas o de Luschka, que se encuentran en el techo de la nasofaringe, y las amígdalas tubáricas de Gerlach, que se encuentran detrás del roete tubárico, en la fosa o el receso faríngeo. ¿Ok? Es importante mencionar que en algunos casos, niños, por ejemplo, atópicos, niños que tienen un fuerte componente de reacción alérgica, ¿no? Reacción eosinofílica, ¿correcto? Niños alérgicos, las amígdalas se le inflaman, le crecen, y de la misma manera puede producirse una hiperplasia de estas amígdalas, ¿correcto? Puede producirse una hiperplasia de las amígdalas de Luschka, llegar a crecer tanto, crecen tanto estas amígdalas de Luschka y de Gerlach, que llegan incluso a ocupar toda la nasofaringe y a obstruir el paso del aire. Entonces tú vas a ver un niñito que se nota claramente, tiene sus facies, sus rasgos atópicos, sus rasgos de niño alérgico, por decirlo coloquialmente, y es un niño que luce con carita de cansado, respira por la boca, y cuando tú dices al niñito que respire por la nariz, te va a decir claramente que no puede, y es porque lo más probable es que tenga obstruidas las coanas. ¿Y qué cosa ha obstruido las coanas? Pues lo más probable es una amígdala de Luschka francamente crecida, y cuando crecen, cuando se hipertrofian de tamaño grande, o sea, aumentan de tamaño y tapan todo, se llaman adenoides. Adenoides, ¿correcto? Los adenoides es por la hipertrofia, el crecimiento exagerado de las amígdalas de Luschka. Y eso hay que operarlo. Eso lo opera naturalmente el otorrinolaringólogo pediatra, ¿ok? Entonces, él va a operar eso, ¿ok? Perfecto. ¿Ah? Simple. Las adenoides no se encuentran en el cabum faríngeo, en la nasofaringe, ¿ok? Bien. Bien, eso es lo principal en cuanto al nasofaringe. Perfecto.